Hermanos y hermanas, paz y bien. Durante nuestro itinerario cuaresmal, la Iglesia nos ha invitado a reflexionar en torno a diversas realidades de nuestro camino cuaresmal. El miércoles de ceniza nos invitaba a vigilar de no realizar nuestras prácticas de piedad para ser vistos o recompensados por los hombres, sino más bien hacerlas desde el corazón, siempre confiando en el Señor. Luego el domingo primero nos invitaba a creer y a convertirnos en el Señor Jesús, y el domingo anterior nos invitaba a escuchar la voz del Hijo de Dios, caminando con Él por las sendas de su cruz para poder llegar a la resurrección. En el día de hoy, en el tercer domingo del tiempo de Cuaresma, una vez más la liturgia de la Iglesia nos invita a meditar en torno al reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios. De allí que nos proponga para este día el texto del Evangelio de Juan de la purificación del templo. Un texto que, como les digo, nos invita ante todo a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y como el nuevo templo. Pero meditemos un poco el Evangelio. El texto inicia diciendo que Jesús sube a Jerusalén en tiempos de la Pascua de los judíos. El domingo anterior decíamos que subir al monte era el lugar del encuentro con el Señor. De manera particular, en este domingo, cuando Jesús sube a Jerusalén, sube no solamente al monte, al lugar del encuentro con el Dios, sino que sube al lugar que el Señor se ha elegido como sitio de su residencia. Por ello, la invitación que hacíamos el domingo anterior de entrar en intimidad con Jesús, subiendo a nuestro monte espiritual, se hace efectivo también en este día. Con Jesús también nosotros estamos invitados a subir al lugar del encuentro con nuestro Dios, con nuestro Padre Dios. Pero también el texto nos habla acerca de dos elementos importantes, dos momentos importantes dentro del Evangelio. El primero, propiamente, lo que nosotros conocemos como la purificación del templo. Y este acontecimiento de la purificación nos recuerda inmediatamente al profeta Malaquías, cuando nos anunciaba en su capítulo 3, diciéndonos que Yahvé, el Señor, anunciaba que enviaría a su mensajero. Previamente hemos escuchado a Juan el Bautista anunciar a Jesús como el Cordero de Dios. Pero también el texto de este capítulo 3 de Malaquías nos dice que inmediatamente vendrá el Señor y entrará en el templo, en su templo, para purificarle, y purificará precisamente a sus sacerdotes, a los levitas. Pues este acontecimiento se cumple hoy en Jesús el Señor. Jesús es aquel que se nos manifiesta a nosotros como el Hijo de Dios, que viene a purificar el templo, pero no solamente el templo físico, sino que también se nos propone a nosotros como el nuevo templo. Él es el nuevo templo y por lo tanto el lugar desde el cual podemos tener nosotros acceso a nuestro Padre Dios. Un elemento importante dentro de ese acontecimiento es aquello que Jesús manifiesta a los vendedores de paloma: no conviertan la casa de mi Padre en una casa de mercado. Con ello, Jesús nos está manifestando su identidad, y su identidad no es otra más que su ser hijo del Padre Dios. Y por ello nos invita también a reconocerle como tal, y reconociéndole como tal, nos invita también a entrar en su presencia. El texto posteriormente nos manifiesta un segundo momento en el cual se inicia un diálogo entre Jesús y los judíos. Un elemento característico dentro de este texto es la incredulidad de los judíos y la poca capacidad para comprender el mensaje del Señor. De hecho, se nos manifiestan dos elementos importantes. El primero, Jesús, que nos habla de su propio cuerpo como el templo de Dios, y los judíos que creen que se está hablando del templo como edificación, el templo de piedra. Con ello se nos invita también a nosotros, ante todo, a reconocer a Jesús como el nuevo templo y por lo tanto a superar nuestra incredulidad y nuestra incapacidad de comprensión. En los dos momentos del Evangelio del día de hoy se nos habla acerca de un elemento propio para los discípulos del Señor. Nos dice en la primera parte que los discípulos se recuerdan las palabras que pronuncia el profeta: el celo por tu casa me devora o me devorará. Y también nos dice que una vez que Jesús ha resucitado,
ellos se recuerdan las palabras que Él había pronunciado en aquella fiesta y que creen en las Escrituras y creen también en las palabras del Señor. Importante para nuestro domingo es el reconocimiento de que solo a la luz de la resurrección del Señor podemos nosotros comprender aquello que Él nos comunica. Pero esta resurrección trae consigo también un don particular, que es el don del Espíritu. Por ello debemos pedirle también en ese domingo al Señor que nos conceda la gracia a su Espíritu, para que, iluminados por esa gracia, nosotros podamos comprenderle, podamos reconocerle como nuestro Señor, como el Hijo del Padre al cual debemos escuchar, pero también que podamos reconocerle como el único medio para acceder a nuestro Padre Dios. Que el Señor Jesús nos acompañe en ese domingo y que su gracia nos mueva cada día a acercarnos a Él, que es el templo verdadero. Amén.